Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos en esta jornada de día jueves 21 de marzo del año 2024. Como es habitual, este día de la semana, a esta hora del día, saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión al investigador Benjamín Sáez, quien va a conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido acá a la radio nuevamente. Hola Claudio, un gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Queremos hablar Igualmente. en esta ocasión respecto de pensiones, porque efectivamente estamos en medio de este debate que se está dando en el Congreso Nacional, en un escenario que asoma cada vez más complejo para el Ejecutivo, sobre todo por cómo se están dando las conformaciones de las distintas comisiones y las votaciones de las mesas directivas en ambas cámaras del Congreso, sin ir más lejos todo lo que ocurrió en el Senado de la República, lo cual hace prever que efectivamente esta idea inicial de que este 6% de cotización individual, o sea, de cotización adicional, perdón, fuese a un fondo común. Ya está cada vez más asentada la idea de que un porcentaje de este 6% vaya a las cuentas individuales. El tema es que no sabemos cómo. Hasta ahora estaríamos, al parecer, en una suerte de 3 y 3, pero no se descarta que incluso esto vaya a ser un 4 o un 5% lo que se destine a cotización individual. Hace unos días publicamos en nuestro diario electrónico, ahí en la sección Opinión, una columna tuya donde profundizabas precisamente en este tema y dabas el punto respecto del el verdadero significado, o por lo menos la interpretación que haces tú respecto de qué hay detrás de este porcentaje de cotización adicional. ¿Cómo ves finalmente este tema, Benjamín, y por qué pones el acento precisamente en eso que puede estar detrás respecto del debate? Claro, bueno, ahí en la columna, como tú señalas, justamente hay dos grandes puntos, ¿no? Uno, y que es como la principal evidencia que hemos recogido en Fundación Sol respecto de este elemento, pero que es información pública, de público conocimiento, que cualquier persona la puede revisar, y tiene que ver sobre todo con la caída en las rentabilidades de los fondos de pensión. Bien, hay que pensar sobre todo al momento de creación de las AFP, ¿verdad? Era un momento también de reconfiguración del sistema financiero en Chile. Estamos hablando de los 80 tempranos, ¿verdad? Y en un contexto también de privatización de empresas, ¿verdad? De un conjunto de operaciones económicas que lo que hicieron fue básicamente reportar grandes rentabilidades para el sector financiero y especialmente en este caso para las administradoras de fondos y los fondos de pensiones. Además, bueno, un elemento que solo como nota al pie es importante mencionar, al cambiar de sistema, digamos, la mayor carga de pago de pensiones del sistema antiguo se la llevó el Estado. Por lo tanto, las administradoras, no teniendo que pagar pensiones, de verdad, en muchos casos, inicialmente tuvieron un espacio amplio para ir acumulando fondos, ir invirtiendo además en este contexto en que se creaba este mercado de capitales incipiente. En ese contexto las rentabilidades estuvieron cerca del 12%. Bien, después en la década de los 90 observamos que estas rentabilidades bajaron. Y así, al ir avanzando en las décadas, han ido cayendo sucesivamente. Esto tiene que ver también con el contexto de los mercados financieros a nivel internacional, que es donde muchos de estos fondos también se han ido invirtiendo cada vez más. Al principio, en los 80, sobre todo era una inversión de tipo doméstica. Pero una vez entrado, avanzado los 90, ¿cierto? Sobre todo llegando allá a los 2000, comienza una apertura de los fondos de pensiones hacia los mercados internacionales, y lo que tenemos hoy es que en gran parte, una parte relevante de su volatilidad se explica por estos mercados internacionales. Así vemos que la caída más fuerte, por ejemplo, en rentabilidad del fondo C se dio el año 2008 en su historia, donde cayó cerca de un 18%. Fue una caída muy, muy abrupta, la más grande que hemos visto, y el año 2022, que también observamos caídas, en este caso en el fondo C, que es el fondo que podemos observar para comparar, tuvimos un menos 9,2. Ahora, ¿qué es lo importante acá para redondear la idea, Claudio? Que esa rentabilidad del 12% que se tuvo en la década de los 80, en los 90 fue de 9,9 y en los 2000 fue de 5,7. La última década, de los 2010,
fue de 4,8% esta rentabilidad real promedio anual del valor cuota del fondo C, que es lo que utilizamos para poder hacer esta comparación. Y en lo que va de la década del 2020, ¿verdad? El promedio de rentabilidad ha sido menos 1,2%. Nuevamente está la rentabilidad bruta real anual del valor cuota del fondo C, para ser bien explícito. Es una rentabilidad bruta, esto quiere decir que no se le descuentan las comisiones que están incluidas en la administración de los fondos. Por lo tanto, si nosotros calculáramos lo que se conoce como rentabilidad neta, que es descontando estas comisiones, esta rentabilidad sería incluso menor. Ahora, lo relevante es la tendencia, que es una tendencia a la caída. Entonces, en ese contexto, los resultados que tenemos hoy del sistema de AFP, que quizás los podemos comentar después, son resultado de estas rentabilidades históricas que tuvieron altos niveles al inicio del sistema. Por lo tanto, tasas de reemplazo como las actuales, que no alcanzan el 20%, ¿verdad? En algunos casos la mediana de la tasa de reemplazo, eh, provienen de esta rentabilidad, y lo que vemos es que para el futuro esta rentabilidad va a caer. Entonces, esto las administradoras lo ponían en términos muy simples, ¿cierto? Como que cada punto de rentabilidad puede incidir en casi aproximadamente un 20% en el valor de tu pensión. Bien, entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que para comparar los resultados de una reforma que agregue 6 puntos, ¿cierto? 10 puntos, los puntos que sea, para poder evaluar el resultado, no podemos compararlo con quienes se están pensionando en cierta forma hoy, sino que es una comparación hacia el futuro, ¿no? Ujú. Porque estamos hablando de qué va a pasar con este aumento de puntos y esta caída de rentabilidad. Porque la lógica fundamental de un sistema de cuentas individuales lo hace depender de forma directa y muy importantemente de la rentabilidad. Entonces, por esa razón es que lo que comentamos en la columna, ¿cierto? Es que ante esta caída de rentabilidad, el subir estos 6 puntos o subir incluso 8 puntos no te va a permitir mejorar las pensiones, sino que solo va a permitir cubrir esta caída de la rentabilidad que venimos observando como tendencia de largo plazo. Por lo tanto, vamos a aumentar puntos de cotización para este sistema de cuentas individuales sin garantía de que esto nos va a permitir mejorar las pensiones debido justamente a este problema de la caída de las rentabilidades. Y ese es fundamentalmente el problema, y por lo tanto estos puntos adicionales parecen ser más bien, como dice la columna, una moneda de cambio para el sector financiero, para los grandes capitales del sector financiero, y en cierta forma para también introducir transformaciones en la lógica que va a funcionar esta industria de administración de fondos, en la cual, industria entre comillas, más bien negocio, ¿cierto? Mercado de administración de fondos, mercado también entre comillas, porque vemos que tiene muy pocas personas que actúan en él, que operan, son grandes aseguradoras, sobre todo a nivel internacional. Entonces, eso es lo que nosotros identificamos que es una moneda de cambio, y que por lo tanto, más que mejorar las pensiones, en realidad busca satisfacer, ¿cierto? Aumentar la cantidad de recursos que se administran, que son inyección de capital fresco para los grandes grupos económicos a nivel nacional y también a nivel mundial, dado que estos fondos cada vez más se invierten en el extranjero. Ujú. Entonces, en simple, Benjamín, básicamente aquí estamos ante una suerte de maquillaje, ¿no? Respecto de esta caída en la rentabilidad, pero el objetivo que uno pudiese pensar, o por lo menos cuando se presenta esta idea de aumentar la cotización individual, es que efectivamente con un mayor porcentaje de cotización va a aumentar tu pensión. Eso no es tan así. Ahora, la caída de la rentabilidad es irreversible, es un fenómeno irreversible o se puede hacer algo a futuro para cambiar esa situación. Claro, esa es una discusión bien de fondo, la verdad, que tiene que ver también con, digamos, con la situación de crisis y de transformación mundial que estamos viviendo. Porque además estamos acercándonos a momentos, por ejemplo, a un momento en el cual el dominio, por ejemplo, estadounidense, cosas como el dominio del dólar en la economía mundial, el rol que juega la Fed, son cosas que hoy en día están en cierta forma no tan sólidas como veíamos que puede haber sido hace 10 20 años atrás, que era algo que tú pensabas que quizás no iba a poder cambiar, y todo eso fue transformándose, ¿no? Con lo que hemos visto en momentos recientes, se aceleró con la pandemia, vimos lo que pasó con la crisis subprime a nivel internacional, y una crisis que de una u otra forma en todo el mundo, y en particular en América Latina, fue catalogada como una crisis en cámara lenta, es decir, que no tuvo un resultado espectacular, pero que nunca
permitió repuntar a las distintas economías nacionales desde ese hito, ese momento. Y por lo tanto, en ese contexto, lo que vaya a pasar con las tasas de interés, con los instrumentos financieros, la verdad es que, la mayoría de las proyecciones de lo que habla es que la rentabilidad es a futuro. Nosotros cuando hicimos la actualización actuarial de la propuesta de la coordinadora No Más AFP, revisamos justamente este elemento, es decir, cuáles son las proyecciones que se están manejando hoy día a nivel de distintas instituciones del Estado de Chile respecto a cuál va a ser la rentabilidad futura de estos fondos de pensiones, porque ese elemento es clave no solo para la capitalización individual, sino para otro elemento que incorpora la propuesta de la coordinadora No Más AFP, que es la capitalización colectiva, que hoy en día muchos sistemas de pensiones que funcionan bajo una lógica del reparto, ¿verdad? No funcionan en esta lógica de que cada peso que ingresa se gasta de inmediato, sino que generan formas de capitalización no individual, sino que colectivas, que permiten hacia el futuro ir en cierta forma proyectando, ¿verdad? Cuál va a ser el comportamiento de los distintos escenarios que tenemos. Y ahí lo que observamos, por ejemplo, es que de aquí al año, por ejemplo, entre el año 2021 y el año 2030, se proyecta una rentabilidad real anual promedio de 4,3. Para la década siguiente de 3,9. Entre el 2040 y el 2050 de 3,5. Y entre el 2050 y el 2060 ya va en 3. Y así hasta que, por ejemplo, entre el 2090 y el año 2100 se proyectan tasas del orden del 1,5%. Entonces, una de las soluciones que se ha buscado desde las administradoras de fondos y desde, digamos, quienes promueven esta lógica de la capitalización es la diversificación de las inversiones. Por lo tanto, por ejemplo, la existencia de los multifondos apunta justamente a esta lógica, que bajo una mayor exposición al riesgo, tú puedas obtener rentabilidades más altas. Entonces, fondos de pensión que tradicionalmente se invertían quizás en instrumentos un poco más seguros, ¿cierto? Empiezan a tener este incentivo para ir invirtiéndose cada vez más en fondos, digamos, más riesgosos. Por ejemplo, hoy en Chile actualmente, con lo que se conoce como activos alternativos, los fondos de pensiones de la AFP se pueden invertir en proyectos incluso inmobiliarios, de infraestructura, ¿verdad? Se puede invertir en empresas fintech, ¿cierto? En instrumentos de deuda de distinto tipo, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos no convencionales en cierta forma son vistos por las administradoras como la solución. Sin embargo, lo que nosotros observamos es que una persona, sobre todo próxima a jubilar, no puede enfrentarse a este tipo de riesgos de la misma forma que alguien, sobre todo que está en los primeros años de cotización, etcétera. Pero en general, nosotros también observamos que esta lógica de administración financiera con los fondos de pensiones, ¿verdad? Atenta contra los resultados del mismo sistema de pensiones. Más bien, aquí hay un interés muy relevante del sector financiero. Por lo tanto, también, independiente de la edad, es importante cuestionarnos también hasta qué punto un sistema de pensiones está diseñado para dinamizar un mercado de capitales y hasta qué punto está diseñado justamente para el pago de las pensiones, que debería ser el objetivo fundamental. Entonces, en ese contexto, claro, es muy difícil, ¿verdad? Plantear, o es más bien arriesgado, justamente como lo dice el concepto, ¿no? Es aumentar la exposición al riesgo de estos fondos de pensiones, en un contexto en el cual sabemos que con ese nivel de riesgo muchas veces son los grandes capitales los que terminan obteniendo ganancias, ¿no? Y lamentablemente estos fondos pueden terminar en pérdidas que, a diferencia de una gran empresa, ¿cierto? Una persona no tiene 50, 60 años para poder recuperar una inversión. Sus fondos, si los pierde, probablemente va a sufrir las consecuencias de haber perdido esos fondos en el corto o mediano plazo. No es la misma lógica que puede tener una empresa al invertir. Y por eso uno entendería que los fondos de pensiones tienen que tener una mayor seguridad en la forma en que se invierten y una lógica también colectiva que lo que permite justamente es aquello, es amortizar ciertos impactos de forma colectiva para entregar mayor sostenibilidad. Entonces, ahí hay distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, está el lado de la capitalización colectiva, del reparto, está este otro lado que es mayor riesgo, mayor capitalización individual. Y lo que vemos es que lamentablemente este camino que ha ido siguiendo el sistema de pensiones en Chile, que es más riesgo, más inestabilidad,
no está conduciendo paradójicamente a mejores pensiones. Y lo que está pasando, que lo hemos conversado anteriormente, Claudio, es justamente que la pensión garantizada universal, ¿cierto? Es lo que antiguamente fue el pilar solidario, es lo que está permitiendo hoy día, en cierta forma, dotar de legitimidad a este sistema actualmente, dadas las bajas pensiones que paga. Y con el aumento de puntos de cotización es similar, porque las consecuencias del aumento de puntos probablemente no las vamos a observar en 5, en 6 años más. Por lo tanto, acá hay toda una generación también que hoy día que ha vivido un conflicto por las pensiones, que se le entrega una solución que probablemente no va a ser capaz de evaluar si es buena o mala en el corto plazo, salvo que maneje más elementos, ¿cierto? Que se mejore el nivel de la discusión, que podamos también ver esquemas alternativos. Entonces, lamentablemente eso es lo que está pasando hoy, que se está entregando una solución que probablemente apague el problema, ¿cierto? Pero como hemos visto que ha seguido pasando, probablemente vamos a estar en unos años discutiendo nuevamente sobre la nueva reforma de pensiones, ¿no? Que se necesita, sobre las consecuencias de las reformas recientes también en esos niveles de pensión. Y esa es como para nosotros la principal dificultad de este tema. Ujú. Bueno, Benjamín Sáez, sociólogo, investigador de Fundación Sola, agradecerte que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y hacemos la invitación a todas y todos quienes nos sintonizan a esta hora a que visiten la página web de la Fundación, www.fundacionsol.cl, y por supuesto sus redes sociales, porque constantemente están ahí subiendo insumos para aportar a este debate, sobre todo respecto de pensiones, que es algo tan sensible para nuestra ciudadanía. Benjamín, te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Ahí está entonces Benjamín Sáez, sociólogo de Fundación Sol, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, una noticia de último minuto que proviene desde el mundo del fútbol, porque a los 81 años falleció este jueves Orlando Aravena, el entrenador de la selección chilena que pasó de forma tristemente célebre a la historia. Por ser el entrenador que dirigió al combinado nacional en el llamado Maracanazo. Recordemos esa trampa ideada, al parecer, por integrantes del equipo chileno, que fue llevada a la práctica por el ex arquero Roberto Rojas y que derivó en una sanción para nuestro país que nos dejó fuera no solo del Mundial de Italia 90, sino que también del Mundial de Estados Unidos 94, y del cual también Orlando Aravena tuvo consecuencias que le impidieron dirigir hasta el año 1996. Tuvo ahí un castigo de aproximadamente 5 años producto de esta situación y que oscurecieron una trayectoria que había sido relativamente exitosa. Antes de asumir la selección tuvo un paso bastante interesante por Palestino, por ejemplo, un Palestino que incluso estuvo disputando ahí finales de Copa Chile, pero que claro, todos esos logros se vieron marcados para toda la vida de producto de este hecho ocurrido ahí en septiembre del año 89. Así que ha sido reconocido de todas formas por el Colegio de Entrenadores de Chile, quien publicó una noticia, por cierto, con el pésame de esta institución ante la partida de este entrenador que, entre otros clubes, además de Palestino, en la selección chilena dirigió a Colo-Colo, Audax Italiano, O'Higgins, la Universidad Católica también en su momento, y que como futbolista también tuvo un recorrido bastante prolífico por ahí por la década del 60. Así que vamos a profundizar esa información en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, como también vamos a quedar muy atentos a todas las actividades que ya se están produciendo a esta hora, entre ellas la primera reunión formal entre el gobierno y el nuevo director de la Policía de Investigaciones, que recordemos fue designado durante la jornada de ayer. Así que vamos a estar también entregando esa información. 9:55, despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a nuestra sintonía porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y las señales del canal de televisión Uchile TV. Gracias a todo el equipo. Nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis y mañana temprano, como siempre, a las 7 en punto con la primera edición. Que estén muy bien.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos, de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM, de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta.